Vamos a leer, hermano, Romanos capítulo 6, verso 23. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un verso que todos conocemos, todos hemos leído alguna vez, pero realmente yo creo que a veces no lo creemos. A veces no creemos realmente que la paga del pecado es muerte, porque pecamos. Entonces confundimos la misericordia de Dios con la santidad de Dios. Hay gente que puede ser que pequemos y que apelemos a su misericordia y Dios nos oye, pero también a veces pecamos y no apelamos a su misericordia. Entonces lo que aplica a Dios para nosotros es lo que pasa aquí, lo que dice aquí: la paga del pecado es muerte. Y la muerte, hermano, es un proceso que parte de lo que el hombre no entiende es el proceso de la muerte, y cree que la muerte es cuando uno deja de respirar, pero ese es tal vez la última parte del proceso de muerte aquí en la tierra. Pero nosotros que somos hijos de Dios, aunque dejemos de respirar, seguimos viviendo. O sea, para nosotros no aplica esa muerte. Pero espiritualmente, cuando la gente se comienza a apartar de Dios, ahí comenzó un proceso de muerte, un proceso de descomposición, un proceso de putrificación incluso, porque nos alejamos de Dios, y al alejarnos de Dios, alguien más se acerca a nosotros. Bueno, esa es la base, pero entonces el tema es este. ¿Quién es ese? Bueno, mire, no importa quién sea, pero ¿qué está haciendo? Saliendo de la cárcel, ahí está cantando, libre. Entonces, este tema que el Señor me dio, hermano, es para mí, bueno, todos son tremendos, preciosos, pero me puso a pensar en la condición de nosotros, en la condición del ser humano, que se divide en dos grandes grupos: los que creen en Dios y los que no creen. Y cada grupo tiene un montón de subdivisiones, porque hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay gente que cree que existe Dios, pero que nunca se va a recordar de Él. O que cree que existe Dios, pero no lo va a oír. Y así hay un montón de divisiones. Entonces, efectivamente, está saliendo de la cárcel este hombre. Y entonces, hermano, el tema de esta mañana se llama bajo libertad condicional. Oh, tremendo, hermano. Esto, hermano, es algo tremendo. Cuando entendemos nosotros la situación del hombre, el hombre, hermano, si algo cree, si algo se ha creído como tal, es que es lo más inteligente que existe. No le estoy hablando del hombre, digamos, como género sexual, sino como el hombre, como raza, se ha creído, porque, bueno, es la corona de la creación, pero eso lo ha desvirtuado creyéndose Dios. Entonces el hombre, sin saberlo, tal vez, pero en la forma de la ciencia, ha visto y ve todo lo que ha hecho Dios y lo quiere igualar. O sea, Dios nos dio vida eterna. Usted tiene vida eterna, ¿verdad? Ok. El hombre viene y quiere buscar desde hace muchos siglos el elixir de la vida eterna. Y ahora con la ciencia ya hay planes, incluso ya hay gente que ha dado su cabeza para que sea en criogenia guardada, y que en un futuro, cuando la ciencia llegue a un avance tal, le pongan cuerpo, pensando en la vida eterna, pero a la manera del hombre. Hay una película, hermano, que se llamaba, usted no sé si alguien la vio acá, El retrato de Dorian Gray. ¿Alguien la vio? Ese libro es un libro, una película, incluso para las mujeres una novela. Pero el tipo era de que era un hombre, hermano, bien parecido, así como usted se podrá imaginar, ¿verdad? O sea, era bien parecido el tipo, pero él se amaba mucho. Él estaba enamorado de él mismo, se pasaba horas en el espejo y decía: no puede ser que el mundo se pierda de esto. ¿Qué hago? Y entonces buscó a Satanás.
hizo un pacto con el diablo. Y le dijo: firma aquí, dame tu alma y yo te daré la vida eterna. Qué tremendo, veamos los símiles ahí. Y entonces le pintaron un cuadro. Entonces él no envejecía sino el cuadro. Entonces él miraba a su esposa, después la miraba viejita, change, decía, puro fútbol, cambiamos por otra joven, y así se fue. Pero llegó un punto que todos los que quería se iban muriendo y él se quedaba. Entonces él se encontró que no era ese lo que él quería de la vida, y rompió el cuadro. Y cuando rompió el cuadro, la forma que llevaba el cuadro vieja se pasó a él, que era una momia casi. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el hombre se cree como que está alejado de la influencia de Dios. Y todo hombre está bajo influencia de Dios o bajo la influencia del diablo. Nadie se escapa a estar intermedio. La Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es. Haciendo claramente la división entre Dios y el diablo, hermano. Ok, entonces veamos el concepto de bajo libertad condicional. Aquí mis hermanas, hoy no vino Ingrid, pero aquí está algunos que han estudiado leyes. Me imagino que se han de saber qué dice el artículo 79 del Código Penal, en capítulo 5. Habla de esto, pero si estamos hablando de eso, ¿de qué va a hablar? Bueno, entonces mire pues, el concepto de eso es: la libertad condicional es una medida, ojo, vamos viéndolo espiritualmente, una medida alternativa a una pena privativa de libertad. O sea, está la cárcel y tiene una opción de salir bajo ciertas condiciones, o una opción de quedarse bajo ciertas condiciones. Pero veámoslo desde el punto de vista espiritual. Por eso le digo, el hombre se cree libre y no es libre. El hombre es esclavo del pecado, esclavo del mundo, o esclavo de Dios, esclavo por amor. A la de un amén aquí, por lo menos. Ok, entonces lo que tenemos que entender es que, y vemos lo que vamos a hablar literal, hagámosle una división de la pantalla mental y apliquemos a nosotros. Aquí yo le pregunto: ¿alguien es libre aquí, hermano? Totalmente. Nadie es libre totalmente. De una u otra forma nosotros tenemos limitaciones. El objetivo de una cárcel es limitar el accionar, limitar la libre locomoción de la gente, pues. Ese es el objetivo de una cárcel. Aparte es que pidan televisión, refrigeradora, computadora. Bueno, eso ya que hacemos, ¿verdad? Pero digamos, eso es limitar. Entonces nosotros estamos limitados en muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo? Lo más limitativo que tenemos es nuestra alma, porque estamos a veces presos de deseos de pecado. A veces estamos presos de tristezas, de rencores, de amarguras, y son cárceles que a veces no queremos dejar, que a veces sabemos que debemos dejar y no dejamos, porque no hacemos el uso de la libertad. Pero mire, pues, veamos qué dice la Biblia al respecto. Vamos a comenzar por el esquema y terminaremos después con las citas, pero todo lo que está es en la Biblia. Mire, pues, eso es la línea de la vida. Se la hice delgadita para que se sintiera contento. Es la línea de la vida. Ese hermano, ese ha sido el punto de discusión eterno de los filósofos. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Para qué nacemos acá? ¿Usted por qué nació? Hermanos, que fíjense que mis papás, bueno, la verdad que no fue por eso. Porque si fuera así, creeríamos de que el hombre es más que Dios, decidiendo cuándo vivimos y cuándo nacemos. Y todos nacemos por voluntad de Dios. O sea, Dios tenía un plan para ti y un plan para mí. Pero el secreto de todo es: ¿para qué? ¿Para qué nacimos? Ya lo dijo aquel himno: así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Bueno, entonces, todos, hermano,
nacemos sin pecado. Esto del pecado primigenio, del pecado ancestral, no es así. Y lo puedo demostrar con la Biblia fácilmente. Todos nacemos santos, porque los niños que mueren se van al cielo. Entonces quiere decir que nacieron sin pecado. Los niños se van al cielo. Eso está. Ejemplo, base bíblica, el primer hijo de David y Betsabé. Se fue al cielo y dijo, yo no puedo ir ahorita, puedo ir con él. No hay para dónde, no ha pecado. Pero cuando el niño comienza a crecer, comienza a discernir qué es bueno y qué es malo, cuando come el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí decide pecar o no pecar. Y todos hemos decidido pecar. Usted decidió pecar, yo decidí pecar, yo, tú, él, vosotros y ellos hemos decidido pecar. Todos pecamos, porque no hay hombre que no peque. 1 Reyes capítulo 8, 46. Y el que dice que no peca hacia Dios mentiroso. O sea, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero esto quiere decir que entonces al ponernos todos acá, quiere decir que todos comenzamos de esta base. Muertos. Esta parte de abajo de la línea es la muerte eterna, el lago de fuego, el infierno, y esto es la parte espiritual de parte de Dios. Ok, entonces todos estamos en un punto así. Entonces recordémonos que entonces al que está en sus delitos y pecados está en una cárcel, está preso. El preso no hace lo que quiere. Es por eso que Pablo decía, lo que yo quiero hacer, o sea, lo bueno no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque estaba preso. Entonces, aquí viene, es el día en que usted decidió aceptar que estaba muerto y que necesitaba vivir. ¿Usted se recuerda el día que se convirtió? Día tan bonito ese día, ¿no? Pues ese día es que hubo un cambio de las tinieblas a la luz. Pero es un proceso. Mire, por ejemplo, en la noche, cuando usted está en su casa y usted le dan ganas de ir al baño en la noche. Algunos le dan ganas de ir al baño, otros a la refri. Cada quien decide a dónde va. Pero en el cuarto hay algunos que son miedosos y prenden la luz. Y todos bien bravos, ¿va? Okay, pero la luz del cuarto no va a llegar en la misma intensidad del cuarto, digamos, a la cocina. Va a ir disminuyendo. ¿Estamos ahí? Ahora, si quisiéramos ver perfectamente, teníamos que ir prendiendo las luces de cada cuarto que avanzamos. Espiritualmente es igual. Venimos al Señor y ya tenemos una vista general del camino, pero no conocemos el detalle del camino. Pero ya estamos viendo, pero no todo lo que necesitamos ver. Entonces, ese es el día en que nos convertimos, hermano. Yo creo que ese día no lo deberíamos de olvidar tan fácilmente, porque ese día usted quería cambiar. Usted dijo, no, esto es lo que estaba buscando. Pero hay gente que busca a Dios dentro de la religión, y es por eso que nunca avanza, porque Dios está arriba de toda religión. Porque Dios es una relación, una convicción. ¿Qué es lo que nos puede determinar si en algún lugar estamos bajo la voluntad de Dios? La palabra. Es la palabra la diferencia. Las sillas pueden ser las mismas, puede ser lo mismo todo, pero la diferencia es la base fundamental, la palabra. Ok, entonces mire, aquí entramos a lo que es, venimos al perdón de pecados. Entonces ahí nos convertimos. Es por eso, mire, es por eso que este proceso, los hijos de los cristianos no son salvitos. Pero si creció aquí en la iglesia, ahí lo dejaba yo tirado en un petate. Eso no lo hace cristiano. Eso no lo hace hijo de Dios. Le hace hijo de Dios cuando decide, cuando cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es Dios y que es perdonado sus pecados. Entonces nosotros como padres debemos de asegurarnos que nuestros hijos sean salvos. No porque nos acompañen, porque puede ser que estén aquí, pero su mente esté en otro lado, y que su espíritu en otro lado.
Y a veces dice, bueno, aquí, por lo menos está aquí, por lo menos sí está bien, pero no es suficiente verlos hasta que estemos convencidos de que ellos, cuando cualquier necesidad, van a acudir a Dios. Vamos ahí entonces, ¿verdad? Okay, entonces, aquí es donde entra este tema. Aquí es donde entra la libertad condicional. Muertos en delitos de pecados, encarcelados, ok, dale, salí a la calle y no vas a perder tu libre albedrío. Cuando a alguien le es concedido digamos, este beneficio de una libertad condicional, tiene que haber cumplido unos requisitos. Pero eso los cumplió Dios por nosotros. En primer lugar, por lo menos tuvo que haber cumplido la mitad de la condena. O sea, es lo que pidió el Cristo en la cruz. La otra nos toca a nosotros, guardando la libertad condicional. Porque usted y yo somos libres condicionalmente, porque podemos regresar al mundo, podemos regresar a pecar. Imagínese usted que alguien lo meten a la cárcel y sale, y el domingo dice, voy a ir a visitar a aquellos, ¿cómo van? Y los va a visitar. ¿Qué tal, muchachos? Vos ahí, más o menos, vos era más feliz aquí. No tenía que trabajar, me daban mi comida a mis horas, me dormía temprano. Así como dijo aquel hermano que le gritaron en la cárcel, ¿va? Mire, momento, le dijo, a mí solo mi mujer me grita, le dijo. Lo que no entendió es que estaba pidiendo que la llevaran ahí, pero bueno, mire. Ok, estamos entendidos de eso. Pero mire, lo tremendo es esto. Bueno, avancemos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Avancemos. Entonces, aquí viene la opción de nosotros regresar. Pero mire, esto es lo que yo quiero dejarle clavado en su corazón y que quede en el mío también. No es lo mismo permanecer siempre en esta línea de pecado y de muerte, que un día regresar bajo libertad condicional y regresar a un estado. Porque es peor el estado que alguien que vuelve a violar la ley y lo vuelven a la cárcel. Es peor que el que nunca salió, porque tiene dos problemas. Cuando se aplica la libertad condicional y viola su libertad condicional, o sea, aquí sería violar la santidad, violar la obediencia. No se rebelde a Dios, regresa y tiene que volver a cumplir en la cárcel todo el tiempo que pasó fuera. Imagínense que tenía 20 años de condena, pasó 10, lo sacan afuera, y cuando faltaba un día para vencer su libertad y cumplir la pena, lo agarran en un delito, lo regresan, tiene que cumplir 10 años más la nueva condena del nuevo acto que hizo, el nuevo delito. Eso es, hermano, lo que nos pasa a nosotros a veces. Es que nosotros ya no deberíamos de pecar, pero porque no sabemos que no es lo mismo regresar a la cárcel después de una libertad condicional que siempre haber estado en la cárcel. Incluso, hermano, por eso es doble castigo. Pero estamos claros hablando espiritualmente, ¿verdad? O sea, cárcel, hermano, alguien que salió de la pornografía, pues, y vuelve a caer con libertad condicional violada. Entonces aquí, mire, si nosotros logramos mantenernos cuidando la libertad condicional que tenemos, nuestro galardón, la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la cosa es mantenernos. Hermano, mire, por ejemplo, si usted estuviera, pongámoslo literalmente para sentirlo. Si usted estuviera en libertad condicional, ¿cómo se portaría? ¿Y por qué le importa más eso que lo espiritual? ¿Por qué nos importa más lo literal que lo espiritual? Hay gente que cuando le dicen en la cárcel, hermano, le da miedo, le da pánico. Así me dicen, mira, que me peguen, que me roben todo, pero yo lo que sí le tengo pánico es ir a la cárcel. Pero
perdemos el concepto de la cárcel eterna del lago de fuego. Hermano, yo gracias a Dios he estado en la cárcel solo predicando. Iba a predicar a unos lugares, hermano, que yo digo, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? De todos modos, gracias a Dios, pues si no nos bajamos, le digo, va. Estoy en una cárcel, hermano, de alto riesgo. Me sentía yo famoso, iba como con 10 guardaespaldas. Eran hermanos, por supuesto, va, pero eran de la cárcel. Y entonces me dijeron, hermano, mira, aquí es el lugar, va. Entonces era una especie de gallinero, hermano. ¿Sabe qué es gallinero? Que tienen una malla toda rara, así como con oídos. Bueno, aquí es, va. Y entonces la puerta estaba allá y comenzó a llegar la gente. Y entonces yo estaba como en la mitad y me fueron haciendo hacia atrás, pegado a la pared, hermano. Y ahí dije, ¿a qué hora se vuelven locos eso? Dije, pero se me acercó un joven, 22 años más o menos. Hermano, se me acercó y cuando dije, ¿qué le pasa? Estaba así, mire, brincando, llorando, sudando. Me decía, mire, hermano, hasta ahorita entendí que yo creí que cuando estaba afuera era libre. Pero ahora entiendo que estando preso soy más libre que cuando estaba afuera, porque conozco a Cristo. Y aquí lo vine a conocer y usted me vino a confirmar. Y sabe una cosa, tengo cadena perpetua, 22 años. Dije, saber a cuántos mató. Pero ¿sabe qué? No me importa, porque yo tengo ahora por qué vivir. Dije, ala, ese sí entendió. Ese sí entendió, hermano. Pero a veces nos cae una espíritu de pereza, de tibieza, de abominación a Dios, tratando las cosas santas, teniéndolas en poco, hermano. Preocupados por cosas insignificantes. Pero eso. Y después la otra vez que fui a casar, hermano, seis parejas casé. Y las hermanas, ay, no me parten las hermanas, hermano. A mí me da lástima las hermanas, hermano. No, usted va. Pero mire, no, o sea, le voy a decir por qué. No, lástima no es. Sería, me conmueven las hermanas. Porque mire, los hombres, hermano, casados con un pantalón de lona, la camisa que no le cerraba. Ahí estaba, hermano, y las mujeres bien preocupadas, o sea, bien pintaditas. Estaban también gorditas, hermano, pero bien arregladitas. O sea, pero ¿sabe qué? Se vio que se ocuparon en arreglarse, se miraban bien bonitas. Pero el hombre no es así. Pero la mujer bien emocionada y ya grandes. Esperé 10 años para casarme, porque no tenían papeles. Decía, ala, decía yo. Bueno, entonces aquí, y la parte esta es la parte, digamos, de la muerte eterna. Hermano, la Biblia dice, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo. Imagínense un hombre que le fue infiel a la mujer, o la mujer a un hombre, cualquiera de los dos. Y después le canta el himno, perdóname, porque no soy quien tú te mereces. Y se lo canta. Y él le dice, ok, acepto que vivamos otra vez. ¿Cómo lo va a controlar ella o él? ¿Igual o más? Ok. ¿Y él cómo se va a comportar? ¿Igual o mejor? Espiritualmente tiene que ser igual. Entonces nosotros somos más controlados que antes por el Espíritu Santo. Incluso a Dios lo ayuda a hacer su tarea el diablo, porque dice Apocalipsis capítulo 12 que él es el que acusa a los hermanos día y noche. Entonces viene y le dice, mira, está pecando, y el Espíritu nos recuerda y nos hace entender nuestro pecado, porque la gente que peca cree que no está mal. Pero ¿sabe qué? Mire, cuando alguien dice en el nombre de Dios, ahí yo sé de dónde vienen, de qué iglesia son, porque no se dice en el nombre de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice la Biblia? En el nombre de Jesús, no en el nombre de Dios. En el nombre de Dios me sale bien. Ya sé dónde le digo.
Porque se dice en el nombre de Jesús, se dice. Bueno, entonces ahí está el esquema. ¿Estamos ahí? Vámonos entonces al pie de imprenta. Y Él os dio vida a vosotros. Ok, si nos dio, ¿teníamos o no teníamos? No, teníamos vida bios, pero no una vida zoe. La vida bios es la que tiene cualquiera, que tiene signos vitales, que respira, que come, que sueña, que todo eso. Pero la vida zoe es la vida eterna. Entonces el llamado hoy es para que cuidemos nuestra libertad condicional, hablando espiritualmente. Nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces viene, hermano, es el tiempo cuando uno decide aceptar a Dios. Yo me recuerdo una vez en la iglesia hace muchos años, hermano, cuando era joven, imagínese, hermano. Y comencé a analizar a un señor, porque éramos jóvenes todos menos uno. Él era así ya grande en ese entonces, ahora lo miro chiquito. Pero él siempre iba, no faltaba un servicio, pero nunca se hacía llamado a aceptar a Dios, al Señor. Y una vez se hizo y él pasó después de 3 años. Y dije, ala, nunca había aceptado al Señor. Y no, a mí me gusta venir y qué bonito acá, pero yo nunca lo había aceptado. Entonces hay gente que tal vez no ha llegado a ese punto de pasar de muerte a vida, creyendo que la vida solo es esta. Hermano, esto es nada en comparación a la vida eterna. Por eso yo siempre digo aquí a mi fórmula: el pasado más el presente es igual a 0 comparado con la vida eterna. En cambio, a veces nos embobamos. ¿Sabe qué es eso, va? No embobinar, esa es otra cosa, va. En este mundo. Ok, entonces estábamos ahí, pasamos acá. Entonces después vino esto: no descuide la libertad condicional. ¿Cómo escaparemos nosotros? Hebreos 2:3. Si descuidamos una salvación tan grande. Quiere decir, si el llamado es a no descuidar, quiere decir que se puede descuidar. Entonces, hermano, mire, por ejemplo, nosotros en nuestra libertad condicional espiritual somos guiados por el Espíritu para no regresar, para no pecar otra vez. Pero también somos como objetivo de parte del enemigo para hacernos caer. Hermano, mire, si yo conozco aquí algunos hermanos que no han sido liberados de que cuando pierde el Real Madrid contra cualquier equipo se pone feliz. ¿Y vos de qué equipo sos, pues? Yo soy del Barça. ¿Y qué te importa que gane o pierda el otro con otro equipo del Real Madrid? Es que ese no ha sido, ese no puede cantar libre. O sea, se enoja del bien de otros. Espiritualmente, el diablo se enoja cuando tú vienes a la iglesia. Es por eso que más de alguna vez tú has venido aquí enojado. Que has venido aquí, hermano, bravo. Casi se te ve aquí la rabia. Hermano, yo conozco aquí, todo lo paso a la liga. Aunque aquellos sean más o menos, aquellos no hay que hablarles hoy, va. Porque se le ve en la carita a la gente. Hoy no vengo enojada, vengo seria. Hoy no vengo seria, vengo callada. Hay que conocer las olas y el viento, diría aquel, va. Ok, pero entonces nosotros tenemos que entender que el diablo está ocupado, no preocupado, ocupado en hacernos regresar, que rompamos la libertad condicional. Entonces nosotros tenemos que cuidarla doblemente. Ok, ¿por qué cuidarla doblemente? En primer lugar, porque anhelamos y amamos a Dios. Pues entonces queremos agradarle. Y otra, cuidarla porque alguien está tratando de hacernos regresar atrás. Entonces dice, la cual habiendo sido anunciada, ojo,
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ok, ahora la pregunta es: ¿usted es salvo, sí o no? Pero ahorita, después, saber. O sea, somos salvos ahorita, y cada segundo va a ir dando su veredicto. ¿Por qué? Porque si la descuidamos, comenzamos a apartarnos de eso. Mire, cuando el hijo pródigo perdió todo lo que tenía, hay gente que necesita quebrar para volver en sí. Hay gente que necesita morder el polvo de la derrota, del fracaso, para volver en sí. Hay gente que necesita la unción de Nabucodonosor, que dijo: es esta la gran Babilonia que yo construí para mi honra y mi gloria con el poder de mi mano. Diciendo eso, se convirtió en bestia, y el rocío lo alimentaba en el campo y le salieron garras. Se convirtió en bestia. Necesitó eso para después decir: yo ahora conozco que solo hay un Dios todopoderoso, un solo Dios vivo que salva, que liberta. Pero a través del proceso de la derrota, del proceso de la quiebra, del proceso del dolor. Hermano, mire, aquí hay hermanas que han tenido partos naturales, ¿verdad? Que levanten su manita los que han sido parto natural. Mujeres valientes. Y yo sé que en ese rato muchas maltrataron. No, pero algunas, usted, yo sé que no. Pero unas maltrataron y decía: ¿para qué me metí a esto? En ese ratito, cuando más estaba el dolor, estaba en 50 unidades del umbral del dolor. Lo que el hombre aguanta, más o menos, vos me corregirás, dice que lo que un humano normal aguanta es de 45 a 47 unidades de dolor. Pero que las mujeres llegan al 55 en el parto. Y después peleando con los niños. Así. Ok. Entonces, mire, ahorita somos salvos. Pero mañana tenemos que pelear. Bueno, ya soy salvo, ya. No descuidemos. Porque la batalla es tremenda contra la salvación, hermano. Ahí está, hermano, el diablo tiene su catálogo de pecados, su catálogo de tentaciones. Dice: este ya me está cayendo mal, ya parece cristiano, ya está llegando a la iglesia seguido, ya hasta quiere servir. Entonces le muestra el catálogo. Hermano, es como aquel que no tiene hambre. Le llevan ahí la carta, hermano. Peor si le gusta el cerdo, hermano. Orejas de coche envueltas en huevo, hermano. Primera 4:18 dice: y si el justo con dificultad, ¿cómo nos salvamos? Lo fácil es abandonar, lo fácil es regresar. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío es aquel que era pío y se regresó. Es aquel que perdió su libertad condicional. Impío quiere decir eso, que era pío, o sea, era piadoso y se regresó. Ese tiene doble castigo. Y el pecador es aquel que nunca se ha arrepentido y vive en ese estatus de pecador, que tiene oportunidad de arrepentirse. Pero por eso la Biblia dice que al que pone de tropiezo a un hermano, dice que les valdría mejor ponerse al cuello una piedra de molino, porque era la más grande que existía en ese entonces, y tirarse al fondo del mar. ¿Por qué? Porque el castigo es doble. Es por eso, igual que, hermanos, cuando dice: ay de aquel que hace caer a uno de mis hijos. Porque el pecado va a ser para el que cayó, pero al que hizo caer, doble pecado. Entonces, hermano, entonces hay que tener cuidado. Y hermano, Mayno decía que tal vez de los pecados más tremendos es el dinero. Pero yo creo que se da duro con el sexo. Se dan a cuentazos, UFC. Y a veces gana uno, a veces gana otro. Entonces la mujer tiene que cuidarse de no ser piedra de tropiezo a otro.
Porque sin querer puede hacerlo pecar. Si el otro es un degenerado sexual, en proceso de descomposición todavía. Entonces, esa es una cosa que tiene que cuidarse. Por eso la mujer debe de vestirse decorosamente. Bien arregladita, bien peinadita, bien pintadita, pero con decoro. Y principalmente para Dios. Después para ella. Después, como diría algunos coloquialmente, para el mariachi. Juan 5:5 habla de un hombre que era paralítico. Se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. La condena que tenía, 38 años. O sea, él, hermano, mire, tenemos que entender, 38 más 38 son 76. La condena que él tenía era 76 años. Cuando cumplió la mitad, eso es haciendo un parangón, pues, con la ley, pues, no, hermano, ¿de dónde dices? No, estamos haciendo, basándonos en el principio. Entonces, él había cumplido la mitad. Porque supuestamente en la mitad es suficiente para que alguien se arrepienta de lo que hizo. O sea, 38 años. ¿Usted cree que no se preguntaba él por qué me pasó esto? O sea, Señor, si yo soy israelita, yo sirvo, ofrendo, diezmo, ¿por qué me pasa esto? Y entonces él tuvo, hermano, 38 es mucho, es poco para una vida. Muchísimo. Era una larga condena, por eso le digo. Pero entonces mire aquí está el principio bíblico. Después Jesús le halló en el templo. O sea, vino Jesús y lo sanó. Cuando lo sanó Jesús, ni gracias le dijo. Hay gente que Dios los ha sanado, que Dios los ha bendecido, que Dios les ha dado algo y ni gracias le han dicho a Dios. Porque la gente dice muchas gracias cuando habla con un tercero, pero no le está dando gracias a Dios. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando yo, aquí está mi esposa, y me preguntan, hermano, mire, ¿y usted está enfermo? Sí, pero mire, gracias a mi esposa, pues me cuidó. Le di gracias a ella. La mencioné, pero no le di gracias a ella. Hay gente que dice, bueno, gracias a Dios pues salí de este problema que tenía. Estaba desesperada, estaba desesperado, estaba desanimado. Gracias a Dios salí. Eso no es pedirle gracias, no es dar gracias a Dios. Eso es como que tratar de medio testificar, pero no es suficiente. Es como que alguien le diga, no, yo aquí a la esposa, yo como amo a mi esposa. Y le dirá, a mí qué me importa que le digas a otros. Decímelo a mí. Quiero oírte. Que esos labios pronuncien mi nombre suavemente. Ok, entonces vino Jesús y lo sanó. Entonces después le dijo, no, después lo en el templo. Ok, hay gente que recibe milagros y no sabe que son de Dios. Viene al templo y ahí se les recuerda, se les manifiesta a Dios para que le agradezcan lo que él hizo antes. ¿Vamos ahí? Y aquí ha sido sanado. Hermano, fíjese que hay una versión dice, y después de mucho tiempo dice. No solo dice después. Si alguien la tiene ahí, rapidito, los que usan Biblia. Después de Jesús le dijo, en el templo, y le dijo, aquí ha sido sanado, no peques más. Quiere decir que esta enfermedad era por pecado. No todas las enfermedades son por pecado, pero esta sí. Porque aquí lo dice, no peques más. Ok, y aquí le dice, eres libre. Pero que no te ocurra, no peques más para que no te ocurra algo peor. Entonces quiere decir que el pecado le quitaba la libertad condicional. Tenía que cumplir la condena que le había sido condonada afuera, más el pecado nuevo que llevaba. Y para esa gente hay menos misericordia.
Porque Dios no es juego. ¿Cómo estamos cuidando nuestra libertad condicional? Yo conozco gente, hermano, que ha descuidado su libertad condicional, haciendo lo que quiere y creyendo que Dios no le importa. Ok, ¿a quién se cuida más? ¿A uno que ya estuvo o a alguien que nunca ha estado? O sea, eran 100 ovejas. ¿Qué vale más? A usted, como a usted le gusta, monetariamente, ¿qué vale más? ¿Una oveja o 99? Y las dejó por una. ¿Por qué? Porque esa había violado la libertad condicional y la fue a traer. Y después hizo fiesta. Ok, ¿qué era ella? La que se fue, ¿qué era? ¿Qué era? Oveja. En Lucas 15 hay 3 parábolas. La otra dice que el hijo pródigo, él regresó cuando volvió en sí. Entonces el hijo regresa. Y cuando regresa, hermano, es que esa es la diferencia. En la ley, ahí no hay atenuantes en este caso cuando se viola la libertad condicional. Pero en la espiritual sí. Porque nuestro corazón contrito y humillado nos puede hacer eso. Nos puede hacer realmente aplicar la misericordia. Porque si no, hermanos, estaríamos peor nosotros. Pero por eso nosotros tenemos, hermano, 1 Juan 2:1, cabal: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la orden, eso es lo óptimo. Pero si alguno ha pecado, o sea, si alguno ha violado su libertad condicional, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero eso no es consuelo tampoco. No, así tengo abogado. No, porque ahí podría entrar la reincidencia. No es lo mismo ser reincidente que ser primerizo en cometer una falta. Libertado del espíritu. Cuando el espíritu, ese es algo tremendo. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le encuentra. Hermano, mire, el principio de la búsqueda del reposo es algo a nivel creacional total. Este era un espíritu inmundo y buscaba reposo. Imagínense, un demonio buscando reposo. ¿Y dónde lo encontraba? En un cristiano tibio. Porque busca lugares, hermano. Dice que ¿qué buscaba? Anda por lugares secos buscando. Entonces, al que está seco espiritualmente, es un imán de espíritus inmundos. Es que, hermano, los espíritus inmundos andan buscando dónde ubicarse. Y a veces nosotros nos descuidamos en nuestra libertad condicional. Y, hermano, es como ponerle, digamos, una tentación de algo que a alguien que le gusta. Eso es bien fácil para el enemigo. Este está débil ahorita, ahí le va. Nosotros somos llamados, hermanos, a otro nivel. Nosotros somos llamados a otro entendimiento, a otro conocimiento de parte de Dios. La Biblia dice: otros anhelaron haber oído y visto lo que ustedes vieron. O sea, en el Señor cosas que el Señor ha ido revelando ahora. Antes, hermano, con que la gente fuera a la iglesia era suficiente. Pero eso no es suficiente. Como dijo una vez el apóstol: si fuera de ¿quién más tiempo está acá? El policía gana, sería sería arrebatado. Aquí está todo el día, todos los días. Y hay un incluso, hermano, la gente que estudia el neuroaprendizaje tiene un dicho que dice: si vas a estar ahí, está ahí. ¿Entiende qué significa esto? Si vas a estar ahí, está ahí. O sea, no estés por estar, o no estés ahí y en otro lado. Eso se llama concentración. Entonces cualquiera tiene la capacidad de aprender lo que quiera si se concentra. O sea, pero si usted está acá pensando: hay calor, ¿cómo estará afuera? ¿A qué horas abrirán los pollos? Ni existe eso, ¿va? Hermano, mire, yo sé que usted piensa esas cosas. Casi las puedo oír.
Sí, hermano. O sea, yo por eso les digo siempre, por favor, todos mirando el ventilador. Porque si Dios, hermano, préndamelo. ¿Qué dijo Bebo? Perdieron el hilo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. De que, hermano, el diablo anda buscando fisuras. Anda buscando debilidades. Anda buscando vulnerabilidad para atacar. Y a veces se mete, hermano. Pero mire, y cae tan bien, hermano. O sea, tan exactamente y con tanto poder que a veces nos sentimos derrotados y no sabemos por qué, debiendo saberlo. Ok, entonces, si el espíritu inmundo busca reposo, nosotros debemos de buscar reposo, pero en el espíritu. Alejandro Graham Bell dijo una vez: yo no concibo que alguien llegue a un nivel intelectual alto y que tome, salud, y que tome buenas decisiones sin antes haberse sentado en su sofá sin que nadie lo interrumpa. Analizar, sentarse. Entonces sientes, cuando todos se van a dormir, sientes en la sala. Bueno, ¿aquí qué haría? Hay opciones. Bueno, si hago esto, bueno, tengo esta repercusión. Y si no hago esto, todo eso, a sentarse. No tomar decisiones así como que sin pensar, sin medir. Mire, por ejemplo, aquí ¿quién juega ajedrez? Juan, David, Josué, ¿quién más? Elda, juega. Yo solo naipe, hermano. Yo solo cuchumbo. Ok. En el ajedrez importan varias cosas: lo que yo voy a hacer y lo que yo le dejo hacer al otro cuando yo haga algo. Pongo mi reina acá, tengo que ver que no sea pieza para otro fácil. Tengo que ver el rango de acción del enemigo. Hermano, mire, bueno, ahí le cuento otro día unas cosas del ajedrez, pero mire, entonces busquemos reposo en Dios. Ahora veamos acá. Solo con apariencia. Seguimos siempre 12:44 de Mateo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Hermano, hasta los demonios reconocen que tienen casa, identidad. Espiritualmente hay gente que no tiene casa, y aunque vaya a una iglesia. Por ejemplo, cuando alguien dice, ese es de, mira, ¿y dónde vas? Pues a una iglesita por ahí. Ese no tiene casa. O que dice, ¿qué va? Ahí va, es el predicador, el pastor, ¿sabe cómo se llamará? No tiene casa. Hermano, si usted no sabe cómo me llamo, ¿le aceptaría? A nadie. O sea, pero imagínense. Pero hay gente que no tiene casa. Hay que toma, hermano. Hay gente que, digamos, a alguna mamá le ha dicho alguna vez a sus hijos: aquí parece hotel vos, solo venís a comer y a dormir. Le han dicho así alguna vez. Y es cierto. Hay gente también acá que solo viene a eso, a dormir y a comer. Es cierto. Pero ya no tiene casa. Bueno, principios, hermano, de cosas que hacen los demonios. Ok, cuando regresa la haya desocupada, barrida y adornada, ese es cristiano con apariencia, pero que está en el fondo de su corazón regresando y violando la libertad condicional. Adornada, imagínense, y barridita, pero su problema era, ¿cuál era su problema? Sin espíritu. Sin espíritu, hermano. Mire, las casas desocupadas son aquellas casas de gente cristiana que en la casa nunca hablan de Dios. Nunca. Oran solo para comer. Y hasta se pelean. Ahora vos te toca. Sí, hermano, yo conozco gente así. Y todos, ahora vos no, yo lloré la semana pasada. Olvidando que es un privilegio hablar con Dios, hasta para agradecerle eso. Entonces hay gente que si no habla de Dios, si no hay un tema de Dios, tienen su casa desocupada. Hermano, pero yo tengo un gran cuadrón ahí. Ese cuadro no es nada. Incluso algunos dicen que están en contra del cuadro de la Santa Cena, porque ahí está Judas.
Ahí hablaremos después de eso, pero miren. Ok, entonces, antes sed pues llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos llenos, no vamos a regresar. No hay cabida, hermano, pero que realmente, qué triste, entre muchas cosas, regresar al pasado. Volver a caer en cosas que se habían caído antes, rompiendo la libertad condicional. Mire pues, entonces va y trae consigo otros 7 espíritus. ¿Cuándo rompió la libertad condicional? Con su casa vacía. Entonces, cuando le autorizaron que tenía la casa vacía, entonces va y trae consigo otros 7 peores. Es por eso que le digo, no es lo mismo alguien que ya fue liberado y que vuelve a caer que alguien que nunca ha pecado. Y nosotros estamos bajo libertad condicional. Y otros 7 espíritus peores que él, hermano, imagínense. Y después entran, habitan ahí, o sea, llenan ahí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor. Entonces nosotros no regresemos, porque nuestro estado va a ser peor después que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Rompiendo la libertad se pierden los beneficios. Dice, porque si pecamos, ¿qué dice ahí? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí lo que estamos hablando, si pecamos voluntariamente después de haber recibido la libertad condicional, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hermano, este es otro verso que nadie entiende, que nadie quiere leer. Quiere decir que el que peca, ay, hoy sí, hoy es el día, ya martes de pecado, en lugar de martes decisivo. Hermano, mire, esta historia de una persona que tenía una cita con una mujer y él siendo casado. Y la mujer le dijo, bueno, démosle pues, a ver qué tal nos va, probemos y que hay que, miren, a ver qué dice Dios. Jalagara. Sí, hermano, así hay gente que dice así. Y entonces él era, pongámosle, no me acuerdo el día, martes, todo martes va. El martes, entonces el lunes, ay, mañana. Ay, que estás pensativo, sí, mi hija, estoy orando. Se le sentía que se le hacía el corazón, decía él. Lunes en la noche, pensando que se ponía el otro día, hermano. ¿Cuándo un hombre se piensa que se va a poner un día antes? En ese ratito, lo que caiga. Yo, bueno, por lo menos soy así yo. En cambio la mujer, ay no, esto me lo puse hace 32 días y medio. ¡Alá! Nadie se acuerda de su bolsita, si es de Pais o Michael Kors, lo que sea. Usted no se vista por los demás. Bueno, ahí los regaños para otro día. Mire pues. Entonces, él está preparando la anestesia del pecado, que es el deseo. Entonces ese deseo lo fue fraguando, lo fue cocinando. Y el martes, ay, hoy toca, va y la mujer y la bestia y está, ay, pobre mi mujer, va, pero no, pero ese se lo merece, ese mes, no. Dios, ya más, bueno, ni Dios habla ahorita, mejor dice, va. Entonces, entiende, el deseo es un cauterizador de la conciencia para pecar. No debemos dejar que ese deseo aumente. Porque, como decía el verso que leyó Minor también, no lo mencionó. Al que quiere estar firme, mire que no caiga. Yo le cambiaría ese verso y le pondría yo en mi versión: a los que creemos estar firmes, miremos que no caigamos. Porque ahí está hablando de terceros y nosotros todos tenemos, hermano, la pelea. Entonces todos tenemos que pelear. Ok, hermano, no pequemos voluntariamente. Alágara. Recuérdese que está bajo libertad condicional, hermano. Pórtese bien, portémonos bien. La mujer adúltera, esa historia se la sabe. Ella dijo: ninguno, Señor. Le preguntaron: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están?
Entonces ella volteó a ver, ¿va? Porque estaba tirada en el suelo. Le dijo, Señor, ninguno. Entonces le dijo, ok, ni yo te condeno. Vete y qué. Porque era doble problema si volvió a pecar. Hermano, esta mujer, ¿cree usted que volvió a pecar? ¿Por qué? La iban a apedrear. Entonces cuando usted vaya a pecar, no se imagine que lo van a apedrear. Imagínese que está fundiéndose en el lago de fuego. Sí, pues no, yo no quiero pecar. Que pequen otros, yo no. Hermano, eso así es. Me gustaría entretenerlo. Soy malo para entretener. Chistes sí me sé bastantes, pero solo decentes. Si a usted le gustan, no le gustan esos. O sea, entonces, pero esto es lo que lo tengo que decirle yo. El Señor me dijo, háblales de esto, ok. Incluso a mí me habla primero y me gusta que me hable. Y me gusta que me ponga alta la meta. Yo quiero ser de los titulares, de los mejores. Usted no. Hermano, usted no me diga que quiere ser el mejor de la clase y se sienta hasta atrás. En la U yo me senté en la primera fila. En la iglesia, en la primera fila. E incluso, hermano, peor que en Estados Unidos, a veces van en algunas iglesias afroamericanas y las hermanas con unos grandes sombrerones, hermano, amarillos, así, unos colores todos estrambóticos. Aquí todo sale uno todo torcido. Pero luche por el ser el mejor en todo lo que haga, pero principalmente en lo espiritual. Hermano, que el orar sea un deleite. Que el adorar sea un deleite, que el alabar sea un deleite, que hablar de la palabra sea un deleite. No, bueno, va, contame pues quiénes se van arrebatados. La advertencia es esta: no peques más, no seas tibio. Repito, no pequemos más, no seamos tibios. Hay que cumplir el tiempo de libertad condicional. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere, ahí va, hasta el fin, este será salvo. O sea, le digo, nosotros somos salvos ahorita. Pero tenemos que mantener la libertad condicional hasta el fin. Hasta el fin. Pero hermano, eso tiene que ser un gusto, hombre. Hermano, mire, dígame si no es bonito ser libre. Así, y volviéndolo literal, que usted ahorita, ¿a dónde va a ir usted? A donde le dé la gana. Ay, hoy voy a ir y hasta bravo porque no sabe si ir a este restaurante al otro. 5 opciones. Hermano, eso es libertad. O sea, esto hay que valorar la libertad. Pero esa gente que está en la cárcel, hermano, siquiera tal vez ni al cine, ni a algún lado. En cambio, usted se va al cine si quiere. O puede irse a dormir. Y otros a seguir durmiendo. Hermano, aquí termino. El castigo es peor. Porque si los que han escapado de las contaminaciones del mundo, de las cárceles del pecado, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan. Esta es la palabra, mire. ¿Se enredan qué? Se enredan de nuevo. Violaron su libertad condicional. Se enredan de nuevo en ellas y son vencidos. El último estado, ojo, les viene a ser peor que el primero. Al que no venza algo, lo va a vencer. Al que no mate a su Goliat, Goliat lo va a matar después. La Biblia dice, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Yo diría, la maldición de la casa postrera será mayor que la primera, basado en este verso. Entonces nosotros lo que tenemos que es buscar a Dios, meternos con Dios, amar a Dios, obedecerlo, no hacer nada que le desagrade a Él. Tenemos que tomar en serio esto. Nosotros ya lo conocimos, pero pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de la justicia. Mire qué tremendo esto que dice la Biblia. No haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento
que les fue dado. ¿Estamos claros? No es lo mismo estar siempre en pecado que salir del pecado y volver. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio que dice: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Perdió su libertad condicional. Pero mire, si se queda así sería como tremendo. Pero después del pecado nos aplica su misericordia. Dios da opciones, Dios da tiempos. Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno. Hermano, con amor eterno nos ama Dios, no como el amor del hombre, que es circunstancial. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Nuestra esperanza es esta, con lo que comenzamos. Solo la segunda parte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Cierra tus ojos, déjame orar por ti. Quiero orar por aquellos que tal vez han perdido la sensibilidad del valor, del gran tesoro de la libertad condicional que Dios nos ha dado. Libertad condicional porque es libertad con libre albedrío. Y tal vez han habido momentos en que se ha deseado volver a la posilga, volver atrás. Pero Dios viene hoy diciéndote: venid y pongámonos a cuentas. Vamos, pongámonos a cuentas. Y todos tus pecados serán borrados, porque extiendo mi misericordia. Extiendo mi misericordia de un nuevo caminar, de un nuevo comenzar. Aunque tengas 30 años de ser cristiano, que Dios nos guarde y nos libre de violar esta libertad. Que entendamos la vida y la muerte, que entendamos el cielo y el infierno, que sepamos que no hay lugares intermedios entre Dios y el diablo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una comunicación, de una convicción, de una relación con Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Estoy hablando de valorar lo que Dios te ha dado. A veces se valora y se agradece más lo material que lo eterno. Pero Dios quiere hoy, quiere bendecirte hoy, quiere darte nuevas fuerzas hoy. Quiere olvidarse de tu pasado y comenzar a ver el futuro, comenzar a ver el gozo de la salvación, el gozo de la libertad. Oh, si